La idea, después de las diferentes sesiones que hemos ido viendo, transición energética, de cómo evoluciona la situación de la geoestrategia, la relación con los abastecimientos, ahora vamos a entrar en algo más creativo, que es la parte de visión de futuro de la transición energética, donde vamos a hablar mucho de innovación y de un concepto nuevo que tiene el Sandboxes, el Regulatory Sandboxes, que luego describiremos en qué consiste. Esto es un arenero, es un espacio que se va a crear para poder avanzar en ese futuro sin las restricciones. El programa que traigo tendría estos 5 bloques. Estaríamos hablando un primer contexto de que nos está rodeando de cara a mirar ese futuro de la innovación. Hablaremos de la industria 4.0, 5.0, para que veamos por dónde va el mundo de la relación con las máquinas y la innovación. El concepto sandbox, que es un concepto regulatorio, un concepto que tiene que abrir paso a la innovación tecnológica, y veremos un desarrollo de en qué consiste y a qué se dedica, y ya concluiremos con un ejercicio práctico, que es el que habéis visto que aparece unos enlaces en la presentación, donde se puede descargar un Excel que servirá como herramienta de trabajo. Es un Excel que sobre todo lo que va a hacer es un ejercicio de visionado en los diferentes aspectos que tiene una idea para pasarla del conceptual al mercado, ¿no? Pues bien, empezamos por la parte de contexto y hablamos de la innovación. En este capítulo, cuando hemos estado viendo ese futuro energético, ese modelo no centrado sino distribuido, basado en energías renovables, de forma colaborativa, donde el papel de la red eléctrica va a tener ese elemento habilitador para que participen todos los recursos energéticos del sistema en el mismo, pues vamos a ver que son unos momentos que se pueden considerar como de disrupción en el modelo tradicional de la energía. La innovación siempre es un camino hacia el futuro. La innovación nos está empezando a hacer que convivamos con desarrollos y con elementos que hasta el día de hoy pudieran parecer imposibles, ¿no? Y estamos hablando pues, de coches autónomos, de la movilidad de mercancías y de pasajeros sin tener conductor, que tomen sus propias decisiones. Pueden ser vehículos de tierra o vehículos aéreos, drones, también es otro de los elementos que conviven bajo cualquiera de esas diferentes filosofías de la movilidad. Estarán siempre hablando en un entorno de ciudad inteligente, lo que son las Smart Cities, ¿no? Las Smart Cities van a ser el elemento donde convivan todos esos nuevos elementos para hablar de transición energética y transformación digital, ¿no? Lo que aparece en medio de todo esto es la aportación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como elemento para participar de manera activa todos estos recursos. En una Smart City ya hemos visto cómo esa transformación digital es la que va a permitir interconectar, hacer que hablen los edificios unos con otros, que compartan la energía, que puedan utilizar los excedentes en las horas de máxima producción solar. El ritmo también es algo que podemos decir que se está acelerando, cada vez los cambios están siendo con una velocidad mucho más rápida de lo que hasta la fecha estuviera pasando. Y todo el concepto de sandbox nos va a llevar a ver que la regulación tiene que facilitar el camino. No podemos hacer que la innovación tecnológica vaya a una velocidad y la regulación suponga un freno para que no avance de la misma forma a ese, digamos, grupo de oportunidades digitales que van a ir apareciendo a lo largo de los proyectos. Hay que experimentar con la tecnología y hay que experimentar con la regulación. Ese es un poco el gran mensaje de la sesión de hoy, ¿no? En la medida que la regulación puede abrir un paréntesis temporal y geográfico, es decir, vamos a pedirle al regulador que nos deje hacer, por ejemplo, un concepto de movilidad autónoma sin conductor en un determinado espacio durante un tiempo y con unas características, ¿no? Con unas limitaciones. ¿Para qué? Pues para que ese futuro de la movilidad autónoma pueda llegar en algún momento. Si la regulación actual no permite que un vehículo vaya, digamos, manejado por un algoritmo, por una máquina, nunca vamos a poderlo ver en el mundo real y estaría capacitado por la tecnología existente y, sin embargo, la regulación, las normas de movilidad de una ciudad no le permitirían que aflorase ese concepto. Estamos viendo una serie de disrupciones en la presente década, ¿no? En esta gráfica, sobre todo, es poner en alerta todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Salimos de una pandemia, convivimos con unos conflictos bélicos, una guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo en la parte tecnológica aparece el fenómeno de la singularidad. La singularidad
Sabéis que es un concepto que habla de cuando las máquinas son capaces de superar al hombre, son capaces de hacer la misma tarea con mayor rendimiento, y ese es un punto de no retorno donde seguramente cambie también el modelo de trabajo, y por eso se habla de singularidad y modelo laboral o paro, ¿no?, que también podríamos estar viendo. Las crisis tecnológicas, las disrupciones que van apareciendo en las grandes plataformas, no dejan de ser elementos que van a estar envolviendo todo lo que es el momento de innovación que estamos en este siglo, en esta década, ¿no? Revueltas populares, finanzas sostenibles, la transición energética y la biotecnología. Estos son quizás una sopa o un popurrí de elementos que van a acompañar a cualquier proceso de innovación. Y seguimos en el camino de la sostenibilidad. O sea, cuando estamos haciendo ahora regulatory sandboxes, estamos pensando en cómo avanzar en la sostenibilidad en todo este ámbito de retos que aparecen en nuestras ciudades, en nuestras conductas, en nuestros hábitos, en nuestra vida. Está el cambio climático, la protección de la biodiversidad, el gran reto del agua, que estamos precisamente en un momento crítico y clave para nuestra normal actividad económica, la recuperación de plásticos, residuos, la desigualdad. O sea, son elementos que van a estar presentes como un reto a resolver. O sea, no tendremos proyectos que no estén encaminados a resolver alguna de estas grandes metas que pueden estar apareciendo. Pues bien, nos metemos en la industria 5.0 y bueno, ¿cuántas versiones han habido desde la primera revolución industrial hasta nuestros días? Es verdad que siempre ha habido una correlación o bien con la energía o bien con las tecnologías de la información y las comunicaciones, desde lo que fuera la primera revolución industrial, esa máquina de vapor, a cómo ha ido evolucionando hasta la parte de digitalización, y la 4.0 ya parecía alta, pues la 5.0 ¿a qué se refiere, no? Pues bien, la innovación y la transición energética son, digamos, aliados, ¿no? La transición tiene que hacer las cosas de forma diferente, y la innovación en un ámbito cada vez más global, pues puede estar apareciendo en diferentes núcleos geográficos. O sea, podemos estar haciendo innovación de una parte, una pieza fundamental, en un taller, en una gran empresa o al otro lado del mapa completamente, y como si fuera la misma escena con la misma dinámica, ¿no? Tenemos que transformar el sector energético, esa es una realidad que fundamentalmente esté buscando y persiguiendo, además del cambio climático, la seguridad de los abastecimientos y una energía asequible a unos costes razonables, que también estaríamos en esa misma filosofía idealizada, ¿no? El mundo de la descentralización, o sea, cuando la energía tiene que venir aportada por diferentes puntos de consumo, son consumidores, prosumidores que van utilizando esa energía de forma compartida, pues aparece un modelo descentralizado que, al ser flexible, es más complejo de manejar. Entonces, en la medida que seamos capaces de coordinar elementos de innovación para poner en común, estaremos haciendo también ese trabajo de avance en lo que tiene que ver con la transición energética y regulatoria, ¿no? Hay un concepto de centros de innovación. O sea, podemos calificar que tienes un Innovation Hub en un determinado área cuando se reúnen una serie de entidades que están todas trabajando alrededor de una determinada materia. Pueden ser las tecnologías de la información y las comunicaciones, puede ser la robótica, puede ser la virtualización, pero alrededor de esos grupos, esos núcleos de innovación, es lo que nosotros podemos conocer como Innovation Hub. Tiene un carácter tecnológico, o sea, tiene un carácter de conseguir que avancen los productos, los servicios a nivel de innovación. Se habla siempre del TRL, que es un concepto de madurez tecnológica, y vamos a ir viendo cómo esos Innovation Hub lo que están haciendo es acelerar el proceso de pasar del ámbito básico de investigación, los TRLs más bajos, a la fase más precomercial, como pueden ser los TRLs en los que se sitúan en los altos valores, que son fases previas a la entrada en mercado y en la comercialización. Hemos dicho que el sandbox va a ser un instrumento de apoyo, o sea, es pasar de ese Innovation Hub al mercado, al mundo real, y el mundo real se va a encontrar con que la regulación no permite hacer determinadas cosas. Entonces, en la medida que el Innovation Hub ya reúne un grupo de colaboración adecuado, no estaría lo suficientemente preparado para saltar al mercado. Estaríamos en fase de demostración, pero no en mercado, y para pasar del demostrador al mercado va a ser necesario el establecimiento de ese paréntesis normativo, regulatorio, como para que se puedan desarrollar
todas estas nuevas ideas de futuro, ¿no? ¿Dónde hay algunos sandboxes ya en marcha? Bueno, pues en nuestro país ahora veréis también que hay una nueva reglamentación, pero fundamentalmente en Alemania, en Reino Unido, es donde hemos visto las primeras experiencias pioneras en el mundo de los sandboxes. Decíamos que la quinta revolución industrial, o la 5.0, se puede denominar de la misma forma, viene de la 4.0. La cuarta es aquella que tiene como foco la industria sostenible, pero apoyada por, además de todos los retos de la parte de cambio climático y revolución digital, son esos cambios que van a permitir, digamos, que se avance basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y aquí vais a ver en esta gráfica a qué me estoy refiriendo, ¿no? La innovación se ha acelerado en momentos de crisis, como pudiera ser la Segunda Guerra Mundial o como pudiera ser el fenómeno también del COVID. Se ha llegado a medir que el impacto, por ejemplo, de la innovación en vacunas a nivel global podría cuantificarse como el 83% del PIB mundial. Esto es un informe que realiza la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Y fijaros el impacto que puede provocar un fenómeno, una necesidad conjunta del planeta cuando todo el mundo se pone a correr en esa dirección, en resolver un problema de salud pública en ese caso. Vemos que en los últimos 5 años se está acelerando todo y ahí tenéis una proporción de crecimiento de patentes, en inteligencia artificial un 700%, ¿no? O sea, estos son unos ritmos de creación de conocimiento y registro y de propiedad al mismo tiempo que asusta, ¿no? La inteligencia del dato, la computación en la nube un 122%, sistemas autónomos, estaríamos hablando de un 109%, la sensorización, el mundo del IoT quizás algo menos, con descenso, porque se había estado quizás trabajando mucho en la etapa anterior. Bueno, esto es un resumen que podríamos decir que el crecimiento del último siglo, y aquí se ha venido marcando, ha venido movido por una serie de fenómenos de innovación. Ha habido como grandes bloques, grandes grupos, y partíamos del motor y del transporte, ¿no? Resolver problemas de movilidad, el mundo del automóvil, el mundo de la movilidad terrestre, ¿no? Y eso prácticamente abarcaba desde 1895 hasta 1925. Hubo después un paréntesis de otros 30 años relacionados al mundo de la farmacia, el mundo farmacéutico, también un gran motor de desarrollo, como ha demostrado el hecho de las vacunas durante el COVID, o sea, una aportación de valor casi equivalente al PIB de todo el planeta en un solo año. Y iríamos viendo también pues las tecnologías de la información y las comunicaciones en la siguiente fase, del año 65 al 2000, y el Digital Tech, que es en el momento en el que nos encontraríamos. La cuarta revolución industrial y la quinta se van a mover en este escenario último, habiendo sorteado todo lo que han sido las etapas anteriores. La industria 4.0 habla de la relación de las personas con las máquinas, y las máquinas pueden ser también ordenadores, ¿no? O sea que ahí estamos hablando que seguramente lo que se busque sea el incrementar la productividad, incrementar la eficiencia, la flexibilidad de la producción, y este es un concepto, el de la cuarta revolución industrial, que crea Klaus Schwab, es el director del World Energy Forum, en un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial en el año 2016, y ahí viene a definir qué es lo que pretende, cómo argumenta ese nuevo cambio de paradigma, donde elementos como la inteligencia artificial, la automatización, va a cambiar las formas de trabajo entre el hombre y lo que venía realizando anteriormente. Siempre se habla del beneficio de la humanidad, o sea, tiene unas finalidades bastante por el bien de todos, ¿no? Y esta viene a ser la representación gráfica que utiliza en ese libro que antes mencionaba, donde sitúa una serie de bloques y una serie de conceptos, donde vamos a ver que aparecen pues los que están hoy en día más sobre la mesa, más sobre el conjunto de tendencias y desarrollos que hoy pueden estar bajo esa innovación. Hay elementos que se agrupan en cada una de estas grandes bolas, ¿no? Y bueno, si recordáis cuando hablábamos de la gráfica de Gartner, ¿no? La evolución de maduración tecnológica de cada una de las actividades, cada una se va a encontrar en un momento determinado, pero esta enorme nube es la que compone por dónde va esa industria 4.0.
aparece la 5, la 5.0, a diferencia de la anterior. Aquí lo que se habla es de empoderar a las personas. Esto de empoderar suena un poco... O sea, no es que el trabajo lo realice una máquina o un proceso, sino cómo incrementan las capacidades del hombre cuando utiliza una tecnología de apoyo. Entonces, las tecnologías lo que dan es mayor poder, mayor capacidad de aprovechamiento. La creatividad es algo que difícilmente las máquinas pueden desarrollar. Entonces, ahí esto lo que crea son superhombres, super seres humanos para lograr hacer más trabajo dentro de lo que pueda ser su labor, su cometido. Se habla de la flexibilidad. O sea, el concepto de flexibilidad aquí no es la máquina realiza, sino cómo yo, utilizando ese mundo de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la virtualización, soy capaz de, por ejemplo, desde aquí, estar operando una central y haciendo maniobras en el funcionamiento de motores, en el funcionamiento de descargos, lo que pueden ser cierres de interruptores, etcétera, etcétera, ¿no? Decíamos que además de la creatividad que sea insustituible, lo que sí se puede hacer es exponencial en la capacidad del trabajo cuando aparece una máquina que te complementa, que te soporta ese trabajo, cuando te amplifica el nivel de productividad. Queda mucho trabajo aún en la innovación. O sea, y si nos traemos el argumento al mundo energético, yo quería traer aquí una serie de reflexiones que hacía Nikola Tesla en el año 1909, en una publicación, fijaros que tiene más de un siglo, ¿no? Y ya tenía una preocupación sobre lo que puede ser el mundo inalámbrico, ¿no? Comunicaciones inalámbricas, energía inalámbrica. Fijaros también que de años y que de actualidad viene a ser ese texto, ¿no? Es un texto que una vez se publicaba, lo que venía a definir que algún día en la Tierra podríamos estar viendo unas tecnologías inalámbricas. Yo también me lo traigo al mundo de la energía, ¿no? En aquel momento era convertir la Tierra en una especie de cerebro enorme, y ese cerebro enorme estaría haciendo que todos tuviesen, todos los seres humanos que la habitamos, un comportamiento rítmico, un comportamiento coordinado, y que fruto de eso pues se anticipaba que podríamos comunicarnos de forma instantánea. Fijaros en 1909, donde estábamos a años luz de la situación actual, que esto está más que resuelto con una red social, con un móvil, con unas comunicaciones a día de hoy, ¿no? Pero fijaros que si han podido cambiar las comunicaciones inalámbricas, fijaros qué podríamos estar haciendo con una energía inalámbrica. O sea, inalámbrica no quiere decir sustituir todas las redes ni de transporte ni de distribución, sino cómo puede ser un modelo descentralizado, que es de lo que se trataría, ¿no? Aquí, como anécdota, también hablaba en el año 1926 cómo podía ser un mundo también gobernado por mujeres, ¿no? Que también creo que aporta también. Fijaros que tiene toda el artículo, merece la pena leerlo, ¿no? De qué valores aportan en cuanto a los estilos de trabajo, ¿no? que se pueden... Pero era un visionario, era alguien que estaba anticipando problemas no del siglo XIX, no del siglo prácticamente empezando el siglo XX, sino que esto es todavía el debate que sigue existiendo en la realidad. Me gustaría detenerme ahora en los tipos de innovación. La innovación, no es que seamos aquí 4 que sabemos mucho de un tema y somos capaces de desarrollar algo patentable, que merece la pena, que resuelve un gran problema de la humanidad. Fijaros que una innovación cerrada, que sería ese modelo, pues se basa en la capacidad que tenemos los residentes o los habitantes de ese ecosistema, ¿no? Si somos una empresa, si somos una startup, si somos un grupo de investigación de la universidad, vamos a estar cerrados a nuestras propias capacidades. Y es un modelo ya caduco, un modelo que, al ser, esto viene a ser una especie de embudo, un funnel de selección de ideas y de cómo llegan hasta su etapa final, y se queda enormemente cerrado, y de ahí su nombre. Está centrado fundamentalmente en lo que seamos capaces de hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Eso tiene que convivir con un modelo ya abierto. O sea, el modelo abierto es aquel donde decimos: no somos más listos que nadie, tenemos que confiar en nuestras capacidades, pero en colaboración con aquellos elementos que vienen del exterior y que seguramente tengan igual o mayor importancia que lo que pudiéramos aportar con nuestra parte de la solución. Entonces, cuando hablas de una innovación abierta,
estamos hablando de compartir, y vienen a ser los modelos colaborativos los que más sentido le dan a resolver grandes problemas. Y eso nos lleva a las redes de innovación, que las redes de innovación ya es el modelo mucho más complejo en la idea de que la innovación forma parte de unos ecosistemas, y esos ecosistemas van apareciendo y desapareciendo en la medida que cada problema a resolver tenga una determinada parte de problemas técnicos, problemas de desarrollo lógico, problemas de implementación de mercado. O sea, toda la combinación sería la que sea capaz de pasar a un problema resuelto posterior, ¿no? Una pregunta, cuando hablas de innovación abierta, colaborativa, ¿te refieres a personas con personas o personas con máquinas, computación cuántica? Las máquinas todavía, al no haber llegado a esa fase de singularidad, se supone que son un instrumento, no forman parte de esa capacidad de colaborar por sí mismas, ¿no? Entonces, normalmente son o bien investigadores con emprendedores, o empresas con emprendedores, grandes con pymes, o sea, en el sentido de cada uno puede estar haciendo una contribución física, económica o de conocimiento. Entonces ahí, de momento, las máquinas son un instrumento, no están entrando a formar parte de la solución, salvo que digamos que mañana le pido a ChatGPT que me dé un código en Python que sea capaz de programar un número aleatorio para que salga. El código a lo mejor viene ya hecho directamente, estamos ahí tocando ya el límite de cruzar el escalón, ¿no? Donde la máquina puede formar parte también de ese proceso co-creativo, ¿no? que sería. Fijaros esta provocación, ¿no? Estos son los terraplanistas, ¿no? Los terraplanistas, aquí hay un tal Thomas Friedman que publica este libro provocador que viene a definir como que el mundo es plano, ¿no? Esto del mundo es plano, pues algo de qué va, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Esto ya no es cuestionable, pero ¿qué pasaría si de repente las leyes de la física, o llevándolo a nuestro terreno, las leyes de la innovación, no tengan por qué tener un límite, ¿no? O sea, esto, si nos lo llevamos al mundo nuestro de cuando el mundo es plano, yo llegaría pues hasta el punto frontera, ¿no? No me salgo del ámbito porque ahí viene el precipicio, ¿no? Pero sin embargo, aquí lo que se quiere poner de manifiesto es que la innovación aparece en cualquier parte. No es ya que el mundo sea redondo, sino que al otro lado del planeta o en cualquier parte del universo, si lo sacáramos completamente de contexto, puede estar parte de la solución que necesitamos, ¿no? Y eso se entiende perfectamente porque cuando toda la humanidad, los 8.000 millones de habitantes, están pensando en resolver un problema, como antes veíamos que era el COVID, pues se avanza y es capaz de aparecer la solución en 3, 4, 5 emplazamientos al mismo tiempo sin que hayan conectado entre sí. Pero lo que viene a decir también es que la oportunidad ya la tenemos a nivel deslocalizado. O sea, si nuestra solución está resolviendo un caso, algo que convierte un producto mínimo viable en una solución que puede implementarse al otro lado del Atlántico, pues podremos estar haciendo una innovación sin presencia física, ¿no? Que esto yo creo que es algo bastante interesante. Aquí vienen algunas definiciones de lo que se concibe por innovación abierta, ¿no? Y quedaros con los atributos que aporta cada uno de los pensadores. Muchos son del ámbito académico, otros son emprendedores, pero podéis investigar un poco en todos ellos para saber a qué se dedican, ¿no? Una forma de generar, hacer crecer el conocimiento, las ideas compartiendo experiencias de diferentes actores del mercado. Fijaros que mezcla un poco esa visión completa, ¿no? El segundo es un enfoque que implica la colaboración, organizaciones, personas, crear, compartir. Fijaros los verbos y los adjetivos que se utilizan, aplicar conocimientos y tecnologías, ¿no? Es un proceso de búsqueda, selección, adopción de soluciones externas, satisfacer necesidades de los clientes, pero al mismo tiempo generando esa ventaja competitiva, ¿no? Otro de los elementos. Uso intencional de flujos de conocimiento, internos, externos. Fijaros que cada uno va aportando una dimensión a lo que entiende por innovación abierta, ¿no? Siempre se queda pequeño, ¿no? el espacio, tienes que estar buscando más parte del conocimiento fuera que dentro, ¿no? Es la habilidad de aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas, organizaciones que son ajenas a nuestra empresa, y esto servirá también para acelerar el proceso de innovación. O sea, es llegar
¿Hasta qué punto es importante resolver o resolver el primero? Pues ese mismo argumento sería, me puedo pasar toda una vida creando una patente que esté dentro de mi propia empresa, pero llegar tarde al mercado. Entonces no me ha servido de nada. Seré el propietario de la mejor idea que queda almacenada en un cajón, ¿no? Cuando todo el planeta está corriendo a una velocidad, lo ideal es llegar el primero, porque eso se puede convertir ya después en un estándar de uso, en algo que se normalice en base a mi patrón. Estoy pensando quizás en elementos que pueden pertenecer más al lado del software que al mundo físico, ¿no? Pero fijaros lo importante que es llegar pronto, ¿no? Y donde la propiedad en una de las partes de la solución no es tan importante como que el conjunto vea la luz al principio, ¿no? Economía colaborativa. Vamos a una pequeña fórmula matemática que tampoco pretende más allá de explicar lo que se conoce por la ley de Metcalfe. Es algo que se expresa sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones. Era una de las guías, ahora lo vais a ver, de cómo aporta un elemento, o sea, cuando tengo un grupo, cuál es el valor de algo que entra de nuevo, ¿no? Eso es vamos a hacer una distinción entre lo que puede ser la ley de la economía, de los rendimientos marginales decrecientes, que es un concepto típico de economista, y el que puede aportar de que un elemento, en vez de quitar valor al anterior, se lo suma. Y lo explico un poquito mejor porque esto no me ha salido bien en este momento. Imaginaros que hay una piscina pública, ¿no?, con capacidad de 60 y de repente llega de la fiesta y se meten otros 20. Ahí, por la ley de rendimientos marginales decrecientes, la utilidad del que estaba en el agua ha reducido porque ahora tengo menos espacio, ¿vale? Estoy compitiendo por el agua. Sin embargo, eso no le pasa cuando estoy, por ejemplo, en una red de telecomunicaciones, donde yo tengo un móvil y si soy yo el único miembro que tiene el móvil, no puedo comunicarme con nadie. Me está faltando un interlocutor al que poder llamar y que me pueda llamar a mí. Pues basado en ese principio, los caminos de la comunicación, esta ley de Metcalfe tiene varias formulaciones, pero me he quedado con esta. Imaginaros que tenemos una red de 3 miembros, ¿vale? Claro, si hablamos de telecomunicaciones, la capacidad es bidireccional. Entonces, cada vez que incorporamos un nuevo elemento a esa red, su valor va añadiéndole no solo a sí mismo, sino a los que ya pertenecen a la red. Esto es el principio por el que inicialmente, cuando teníamos las compañías de telecomunicaciones móviles, estuve trabajando en el grupo AUNA, en concreto AMENA, hubo una campaña de regalar móviles al principio, que recordaréis que aquello cómo se explicaba. Bueno, porque el valor del móvil venía justificado porque amplificaba la calidad y la capacidad de poder llamar y poder conectar con más personas. Eso llegó a un límite también de saturación, pero fijaros que un equipo de 3 miembros te aporta una utilidad y un equipo de 5 miembros aumenta su valor, más que proporcionalmente al valor del n que está entrando en la misma, ¿no? O sea, aquí 5 miembros pasaríamos a un valor n de 10 y fijaros que en un 7 pasamos a 21. Es decir, esa multiplicación que hay de darle valor al resto es el que está haciendo que me permita dar el siguiente mensaje final. Cuanto mayor es la red, mayor es el valor que se aporta. No solo porque el número de caminos crece, el número de enlaces, el número de interrelaciones, es decir, si estamos solo los que estamos en clase, pues podremos llegar al ámbito de conocimiento de cada uno en nuestra especialidad. Pero en cuanto que sumamos la clase de al lado con esta, que a lo mejor no tiene nada que ver con esta materia, de repente surgen nuevas combinaciones que van a formar parte de que la innovación puede llegar a ser de mucha mayor calidad, ¿no? Quedaros entonces con que el tamaño de la red también es importante, y esa red lo que nos dice es que por cada elemento nuevo que se incorpora, el valor repercutido a la red existente es de n por n-1 partido por 2, ¿no? También hay otra formulación que lo representa por n por n, una exponencial que mi entrada, si soy el número 500, sería el 500 elevado al 500, para que por simplificación podemos llegar en ambos caminos. Es decir, nos interesa tener una red lo más amplia posible de innovación, y esto refuerza el concepto de redes de innovación, más allá incluso de que la red de innovación fuese abierta. Hasta ahí bien, ¿no? Hay otro elemento que es la colaboración público-privada, que esto se dice muy a menudo, pero a veces está falto de contenido, ¿no? Falto de
de saberlo explicar de alguna forma. La innovación no lo decide una empresa, no es unilateral la decisión de voy a ponerme a innovar, sino normalmente es el curso de resolver problemas basados en nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces, esa iteración puede estar mezclando, como antes decíamos, emprendedores, mundo académico, mundo de las empresas, y ese ecosistema es el que trata de resolver cosas. Pero voy a poner el ejemplo de colaboración público-privada, como puede ser lo que la NASA está haciendo hoy en día, que está pasando de ser un modelo público, financiado completamente por el Estado, a un modelo semi-privado en estos momentos, y sabéis que con las colaboraciones que van apareciendo con el SpaceX en concreto, pues alguien del sector privado está resolviendo algo que yo desde el lado público no he sido capaz de hacer. Es decir, antes yo lanzaba un satélite en órbita, aquello costaba 300, 400 millones lo que es la propulsión, dejar al satélite en su órbita y aquello desaparecía. Bueno, pues el mundo privado de repente consigue recuperar ese elemento que es el de propulsión y consigue que aterrice, y es verdad que cada vez que se le caía un SpaceX a Elon Musk en sus días, el Falcon 9, ¿no? Aquello era como 250 millones de euros a la basura, porque aquello no había conseguido recuperarse en la plataforma, pero sin embargo ya lo ha conseguido. Entonces hemos pasado en la década del 2010 al 2014, que el gasto privado era el 8%, al 33% en lo que puede ser ya los últimos datos respecto a la NASA. Es decir, está entrando la parte privada a una función que hasta ese momento estaba considerada pública, porque además de aportar una solución que ha venido de una innovación de alguien de fuera, conseguir que aquello se apose en una plataforma y que sea recuperable, el combustible es lo más barato en ese motor, bueno, pues ha conseguido hacerse un hueco en la tarta del presupuesto que pueda tener los Estados Unidos o que pueda tener la ESA, entrando a colaborar desde el mundo privado, ¿no? Fijaros que siempre vamos a tener en el ámbito de la colaboración una parte pública, que yo le estoy llamando aquí el regulador, es una parte que tiene un papel relevante en cuanto a la capacidad de permitir que se hagan cosas, el regular, legislar determinados incentivos, determinadas subvenciones, o sea, tiene un papel interesante. Y después también tengo puesto aquí la parte academia, el investigador, y la parte empresa, el emprendedor. Por llamar emprendedor, ya puede ser pequeño o grande, pues fijaros que esto al final no deja de ser un flujo económico y de conocimiento que permite hablar de hacer las cosas en colaboración con lo público y lo privado al mismo tiempo. Este sería un poco un ejemplo aplicable a un caso. Y nos metemos entonces ya en el concepto de sandbox, ¿vale? El concepto de sandbox, que esto suena un poco pues, como un juego de palabras, una metáfora. Antes, tomando café, decíamos, ¿de dónde viene la palabra esta del sandbox? Pues no deja de ser un concepto de un espacio de creación, casi de juego. Si miráis un arenero, al final pues están los niños haciendo castillos, que aquellos van apareciendo, van desapareciendo. Es un espacio acotado, ese espacio acotado tiene algo que es manejable, que es flexible, como puede ser la arena, y que al mismo tiempo pues, permite crear un universo dentro de ese cuadrado, ¿no? Ese rectángulo que pueda aparecer en el concepto sandbox. De ahí se ha traído a que la vida de lo que está ocurriendo dentro pues va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, el espacio sí está acotado, está en un emplazamiento. Es decir, cuando vamos a solicitar un sandbox regulatorio vamos a decir, necesito abrir este elemento de restricción para poder innovar durante un tiempo en este espacio. Entonces ese viene a ser un poco la filosofía de decir, dame permiso, tú regulador que estás trabajando en esa colaboración público-privada, para que yo sea capaz de simular el futuro en este espacio dentro del presente. Con lo cual ese tiene esa componente espacial que le hace también tan interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué el sandbox regulatorio? Y esto sí lo hemos estado ya un poco introduciendo, pues no deja de ser una herramienta de apoyo a la innovación. O sea, la innovación resuelve aspectos tecnológicos, aspectos de mercado, aspectos de resolver grandes temas, pero la regulación pudiera ser un gran freno. Y por eso vamos a hablar siempre del sandbox regulatorio, el que va a aparecer en nuestros principios. Está claro que el sector energético va hacia las tecnologías limpias, a que sean más competitivas que las existentes. Estamos en un cambio de paradigma profundo, un cambio de paradigma que no es simplemente cambiar de versión o mejorar un poco lo actual, ¿no? Y eso hace que a veces la capacidad
creativa o innovadora del mundo tecnológico vaya mucho más rápido que la entrada en los mercados, y a veces pues no es porque el público no compre ese producto desarrollado, sino porque la propia regulación establece unos frenos como para que aquello vea la luz, ¿no? Tenemos que pensar en una regulación inteligente, ¿no? Ahí dentro del mundo de las Smart Cities también aparece la regulación que sea inteligente, ¿no? Y esto formará parte de ese camino, ¿no? Porque el propio regulador tiene que aprender qué necesita para ese futuro. Si tenemos que hablar de flexibilidad, esa flexibilidad tenemos que saber cómo se va a tener que regular a futuro. O sea, suena un poco contradictorio la regulación o regular lo flexible, ¿no? No, me explico. Esto al final es, si el modelo actual tiene un funcionamiento y el futuro tiene que tener otro, nuestro regulador, asomándose a un sandbox de esas características que toque la flexibilidad como elemento de innovación, va a ser capaz de aprender cuál es el camino regulatorio que tiene que desarrollar. Y de ese aprendizaje va a ser una de las partes más beneficiadas también en ese futuro. Esa nueva regulación va a ser importante que también el regulador sepa qué quiere sacar de las mismas, y después pondremos algún ejemplo. El sandbox hemos dicho que tiene que estar en un entorno acotado temporalmente, no puede ser ya de por vida. Permíteme que en Cartuja un vehículo pueda ir sin conductor. Bueno, espérate, parece que el futuro va por ahí, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar probando si esos algoritmos funcionan, si son seguros, si tenemos que hacer un espacio acotado que no se mueva de ahí? Bueno, pues dame 2 años, ¿no? En 2 años de proyecto seré capaz de haber probado pues la seguridad, la respuesta, si hay averías, o sea, estaremos en un mundo, pues, dentro de una nave industrial no soy capaz de coger un autobús sin conductor y hacer que haga toda su función como si lo tuviera, ¿no? Entonces, ahí tendremos que hablar de acotarlo temporalmente. También hay que hablar de esas pruebas, esa validación, en qué va a consistir la prueba, ¿no? Cómo doy por éxito o no éxito ese proyecto, ¿no? Y esos desarrollos, ¿no? Entonces, no deja de ser un marco que tiene que tener un aspecto tecnológico, tiene que tener un aspecto de negocio, un aspecto de nuevas normativas que tengan que surgir, es decir, y de ese sandbox tienen que aprenderse por todas las partes, ¿no? Esta sería un poco la visión que pueda aparecer por fase de cuál es el camino de la innovación y cuál es el camino de la regulación. Existe un documento escrito por Joan Batalla y por Manuel, dos personas de FUNSEAM, muy interesante, que os recomiendo, y esta gráfica está extraída de ese estudio, un estudio que habla de los sandboxes regulatorios, ¿no? Para la parte energética sobre todo. Hay una serie de fases antes de que vea el producto el mercado, o sea, el producto tiene que ver al final la meta, es decir, hemos desarrollado algo que tiene luz, y hay una parte, digamos, que entronca en la parte de innovación, que interacciona con la parte de regulación, o sea, la parte más regulatoria. Preparar el aplicativo, revisar la propuesta. Fijaros que siempre hay un diálogo, ¿no? Hay una especie de conversación. Yo preparo el consorcio y te lo presento y me das tu respuesta de si lo consideras interesante. Preparo el sandbox, digo dónde, cuándo, presupuesto, en qué consiste, y al mismo tiempo el regulador tiene que preparar también sus requisitos, y ahí se inicia la prueba. Ahí estaríamos hablando del momento de comienzo. Acotado en el tiempo, empezamos a hacer un seguimiento realizando pruebas a ambos en los parámetros que se han acordado, es decir, vamos a hacer un seguimiento de en qué consiste y cómo avanza, hasta llegar a un momento final, entrada en el mercado, que habría dicho el producto puede entrar, o el desarrollo puede entrar en el mercado real, y al mismo tiempo el regulador debería de estar replanteando, reformulando cómo tiene que ser esa entrada en el mercado, ¿vale? Un proceso paralelo, digamos, negociado, y que tiene al final intereses que pueden estar sumando, ¿no? en ambas partes, ¿no? En el ámbito energético, vamos a empezar a poner ejemplos de para qué se puede utilizar un sandbox regulatorio en el mundo de la energía. Fundamentalmente voy a hablar del ámbito energético y el ámbito de la movilidad y el transporte, que es lo que va a estar siempre en el mundo Smart City. Edificios, producción, cómo se gestionan esos recursos energéticos, y la movilidad, que va a ser el otro gran campo. Bueno, pues esos dos grandes vectores. Empezamos por el que tiene que ver con la energía y la edificación fundamentalmente, y uno de ellos es la flexibilidad. ¿Hasta qué punto? Que yo deje de consumir de mi placa fotovoltaica y la comparta con el vecino, eso tiene que tener una retribución, una compensación o un coste. Voy a pagar peaje de red,
voy a estar poniendo en un precio, qué precio tiene que tener, cómo se mide esa relación. Pues una relación nueva, donde antes aparecía un gran grupo de generación, una red de transporte, distribución, hasta la baja, y que yo consumía 1 kilovatio a un precio. Pues ahora de repente el equilibrio del sistema se compone en, hay vecinos que comparten, ¿vale? Y eso es la flexibilidad. Quien dice, bueno, estoy simplificando bastante, ¿no? Tienes que preparar esa generación de origen renovable, donde vas a tener unos vertidos, donde vas a tener una capacidad excedentaria en las horas centrales del día, llámese autoconsumo, y qué hago con esos excedentes. Los puedo almacenar, los puedo compartir, puedo estar reequilibrando el balance local de energía con ese concepto de flexibilidad. Este sería un caso típico para resolver en un sandbox, que hoy queda mucho por regular también alrededor del mismo, ¿no? Lo voy a decir rápido. Mitigación de impactos ambientales, ¿no? O sea, en qué medida lo que pueda estar haciendo respecto a la biodiversidad, el medio ambiente, el ecosistema que pueda tener, tanto urbano como en bosques, tiene también una posibilidad de hacer un apartado, un sandbox. Aquí se me ocurre que podemos estar reintroduciendo especies protegidas, que podemos estar haciendo bosques que hacen absorción y captura de CO2 y cómo se comportan esos crecimientos, o sea, no dejan de ser nuevos modelos para ese ecosistema futuro que va a ir apareciendo en nuestros temas. El acoplamiento entre sectores, cómo casa un sector respecto a otro que aparentemente es colateral, pero pudieran tener unas vinculaciones no vistas actualmente. El almacenamiento energético, ¿cómo se va a regular el almacenamiento? O sea, si yo guardo para ti, si yo guardo de un día para la noche, si yo guardo de forma estacionaria, es decir, de esta estación para el invierno próximo, o sea, hay muchos modelos que tienen que ponerle a esto también determinados argumentos. Pongo un ejemplo. Hoy en día el bombeo, una capacidad esto lo hemos visto en otras sesiones, de almacenar agua del embalse inferior al superior, esto nacía con el excedente que tenían las nucleares en sus comienzos, ¿no? Una energía de base, me sobraba más que la demanda que tenía normalmente en las madrugadas, y esa energía se utilizaba para subir el agua de la balsa inferior a la balsa superior. De día o de noche ya, cuando llegaba el momento, pues turbinando, pues, generaba una energía potencial que tenía ahí en forma de agua y que no dejaba de ser una pila, un almacenamiento. Bueno, pues ese argumento que ha vivido siempre de tener unos precios muy bajos en la noche y unos precios muy altos cuando desembalsaba, que podían ser no la madrugada, sino la hora punta nocturna, hoy en día pues ya pierde ese sentido. Ahora tiene más sentido almacenar la energía fotovoltaica. Hemos desplazado de la noche, por un motivo de demanda no cubierta, exceso de demanda cubierta, los vertidos estaban por la noche, a llevárnoslo a las horas centrales del día. El vertido de la fotovoltaica tiene que ser almacenado también. Entonces ahí es donde vuelve a aparecer otro nuevo modelo, otro juego futuro, que podría estar hablando de si le voy a pagar a ese bombeo, o a ese volante de inercia, o a ese gravity, a esa solución de batería electroquímica, por capacidad, es decir, por simplemente hacer su trabajo de llenar y cargar, consumir un ciclo de carga y descarga, o le voy a estar pagando unos diferenciales de precio de punta valle. O sea, son dos modelos alternativos que también bajo un sandbox deberíamos de estar aplicando. Hago un paréntesis para comentar que en la isla del Hierro hemos tenido un proyecto que se llama Corona del Viento, con 3 máquinas de aerogeneradores con un embalse artificial realizado, y se ha estado dando normalmente el 50% del autoabastecimiento de la propia isla. La isla del Hierro, como os podéis imaginar, el autoabastecimiento es por sí mismo, no tiene una conexión con fuera, con el exterior. Bueno, pues ahora reforzando una fotovoltaica y unos megavatios de almacenamiento, ya en este caso electroquímico, pues podemos estar haciendo que suba del 50 al 80% con muy poca aportación adicional en cuanto a inversiones. Y estaríamos hablando de que ese Corona del Viento pasa a ser a un Corona 2, llegando a subir otro escalón adicional. Pues bueno, es típico también para hablar de cómo tienen que estar retribuidos esos almacenamientos de esa batería que estamos incorporando, cuando además ahí no hay un sistema eléctrico con el que comparar. O sea, no me estoy yendo al pool. El pool en una isla es un artificio económico, son unas reglas que lo que están poniendo es el mismo precio en la península que en cualquiera de estas islas, ¿no? Pero fijaros que se podía estar haciendo un análisis de cómo el coste de producir energía en el propio ámbito del Hierro, saliéndose de lo que es el mundo exterior, porque de hecho no tienen interconexión
eléctrica con la península, ni con... pues ahí podríamos estar viendo cómo tiene que comportarse las retribuciones de los almacenamientos para que el consumidor final tenga unas señales de precio y pueda estar viendo si el almacenamiento me ha llegado de forma fácil, de forma no fácil, si en unas épocas del año donde pueda faltar viento y tengamos que estar tirando de otros recursos. O sea, vienen, digamos, que casos de análisis que son muy interesantes para poner sobre la mesa, ¿no? Las comunidades energéticas locales también es otro de los grandes elementos, ¿no? Cómo se paga, cómo se compensa, cómo se establecen los mecanismos, no solo los físicos, sino los económicos y lógicos que tienen que aparecer detrás de ese concepto que decíamos de un consumidor puede utilizar su excedente en los demás, y ahí vienen unos intercambios físicos, el voltio, vienen unos intercambios económicos, de cuántos son las compensaciones, y el propio sistema digital que haga que eso funcione, ¿no? Con lo cual podría ser otro caso tipo para resolver un sandbox, ¿vale? Quedaros con esta idea, porque cuando hagamos el caso os voy a pedir que reflexionéis sobre alguna de las soluciones que vamos a estar viendo aquí, y cuando abramos el Excel, donde tenemos que hacer una propuesta con todas las visiones, como para que la propuesta del sandbox vea la realidad, pues vamos a hablar de quién es el cliente, cuál es el modelo de negocio, cuál es el canal de distribución. O sea, vamos a hacernos las preguntas siguiendo un modelo que es el Business Model Canvas, que en base a él nos iremos haciendo una serie de preguntas para poner en el mercado, poner el sandbox regulatorio, o sea, la propuesta innovadora, junto con la regulación de lo que le vamos a pedir, para que ahí hagamos el caso que nos interesa resolver, ¿no? Y ese sería un poco el ejercicio que vamos a estar viendo en la segunda parte de la sesión. El empoderamiento del consumidor. La palabra empoderamiento, o sea, es darle la capacidad al cliente de poder estar obteniendo recursos económicos detrás de esa actividad inversora que ha tenido después de tener su instalación renovable, ¿no? Estos son algunos ejemplos de... No he puesto cuál es el caso, pero en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, ¿qué se ha hecho en esos sandboxes, ¿no?, relacionados con la energía? Lo primero que vemos es el TRL, el nivel de madurez del proyecto. Cuanto más alto, decíamos, un TRL alto, están más en una fase precomercial. Fijaros que casi todos son precomerciales. Es decir, en Holanda, Italia, Reino Unido, después del sandbox, esto podría ver la realidad. Hay uno medio, que es el de Alemania, pero en este horizonte lo que han estado tocando son aspectos, como estáis viendo, o bien de la tecnología, que resuelve el caso concreto, o bien la regulación, que también está presente mucho, cómo el cambio regulatorio tiene que ser el que realmente abra el tener un producto ya cuasi en fase comercial, que pueda ver la luz, y la regulación es la que tiene que estar cambiando. Cambios de modelos tarifarios, qué conclusiones salen después del sandbox en cuanto al modelo de negocio, a las tarifas, a los precios, a las funciones que tienen los diferentes agentes que participan. Esto puede ser una síntesis de qué podíamos analizar dentro del sandbox. Esto pueden ser algunas de las barreras que nos encontramos hoy con un sandbox. Ha habido una consulta pública en una nueva norma relacionada con los sandboxes. Esto, por ejemplo, son las alegaciones que hemos aportado desde nuestra experiencia de que podría ser una barrera que se resuelva en el mundo del sector eléctrico, en este caso. Estamos hablando del sector energético, renovable y eléctrico, ¿no? Pues bien, aquí, por ejemplo, decíamos una empresa distribuidora que en teoría solo construye, opera, mantiene las redes de distribución. ¿Cuál va a ser su relación con los recursos flexibles? O sea, porque si yo al final tendré que estar gestionando el equilibrio del sistema, el equilibrio zonal, estamos hablando dentro de una ciudad, un barrio, volvemos a hablar del proyecto de eCity de la Cartuja. ¿Qué está ocurriendo en la isla concretamente? Pues ahí tengo acotado unos recursos de flexibilidad que el distribuidor puede estar utilizando como propios, ¿no? Son elementos que le aportan estabilidad al sistema, ¿no? ¿En qué medida puedo utilizar el almacenamiento? ¿Cómo lo utilizo o cómo lo apoyo cuando las nubes están haciendo que baje la irradiación solar horizontal y tengo que estar inyectando energía cercana que ha producido la propia fotovoltaica de la zona? Ahí hacen falta reglas, hace falta poner orden. Aquí se hace referencia a transposiciones de la directiva europea en esos artículos que invitarían a que los sandboxes resuelvan los temas de flexibilidad y la relación con los distribuidores, con los propietarios de la red. Porque al final, si la red o el equilibrio va a estar en un ámbito zonal más acotado, más cercano, que no voy a tirar del pueblo de al lado, de la central más lejana,
tendré que tener unos elementos que permitan adaptar la capacidad del sistema a la demanda, ¿no? Y por eso se habla de los recursos flexibles, ¿no? Lo mismo le pasaría a los sistemas eléctricos no peninsulares, como el que comentaba de la isla del Hierro. Si aplicamos stricto sensu a la distancia de los 500 metros, de los 2 kilómetros, lo que se puede haber hablado de cuál es el ámbito de poderse asociar la generación a entornos y comunidades más locales, imaginaros que en el mundo de una isla esto también tiene una limitación que es la propia física del sistema. Y aquí lo que estamos compitiendo siempre es con ahorrar parte de la generación térmica, con lo cual es importante entender que los casos de sistemas eléctricos aislados tienen un comportamiento diferente a cualquiera de los que puedan aparecer. Y en el ámbito de la movilidad, también aquí aportábamos de cómo hacer viable soluciones de vehículos que son autónomos, ¿no? Sean por tierra o por aire, ¿no? Esas barreras de la movilidad, preservando siempre los aspectos de la seguridad, es algo que tiene que tener también en cuenta ese sector, ¿no? Esto al final tiene que beneficiar al consumidor. O sea, si el sandbox no promueve un cambio, una innovación orientada al consumidor, estaríamos haciendo pues algo que no tiene mucho recorrido. Entonces, siempre en esas métricas que hablábamos antes, tiene que comprobarse cómo ha mejorado el coste, la prestación del servicio para que avance en ese modelo de negocio, porque también esto al final tiene que tener una compra en el mercado. El producto final no tiene que quedarse en una estantería, tiene que ser algo que sea útil para ese consumidor final, ¿no? Y que tengan beneficio de todo esto. Un caso típico pues puede ser el autoconsumo con balance neto. Vamos a ver, si yo hoy en día tengo la posibilidad de hacer un autoconsumo, comprar una batería y estar gestionándolo internamente, a lo mejor en algún momento esa batería la puedo ahorrar y que el sistema pueda tener parte de la solución, es decir, la entrega de energía en las horas excedentarias y recuperar esa energía en otras horas del sistema, pues tiene que tener también algún mecanismo que le ponga un racional a todo ello, sabiendo que todo esto tiene unos costes que hoy en día pueden ser los peajes y cargos, pues tendremos que también estar metiendo algo relacionado con peajes y cargos más el aseguramiento en diferentes horas del día, pensar en que la batería a lo mejor tiene que estar en la red de distribución a una escala mucho mayor, más manejable, que no tenga el cliente que estar haciendo inversiones extras y demás, ¿no? O sea, ahí se abre un mundo que seguro que puede ser un ejemplo tipo de cómo desarrollar ese autoconsumo con balance neto, ¿no? Sin impactos negativos, ¿no? El regulador va a estar aprendiendo, o sea, todo este proceso no deja de ser una observación. Si hablamos, por ejemplo, de ese balance neto, ese autoconsumo, intercambio con respecto a la red, lo que tendrá que entender es si el coste total del sistema en casa de los clientes con autoconsumo, teniendo un almacenamiento distribuido, a tener un almacenamiento centralizado que haga esa función de agregar excedentes y devolver los excedentes en determinadas horas del día, pues tendrá que entender si el coste-beneficio de ambas soluciones es equivalente, es superior, es mejor y tomar, digamos, de ahí una dirección regulatoria. Pero fijaros que es algo que está muy orientado. Rebobinamos un poco para ver lo que está pasando en el mundo fotovoltaico. El mundo fotovoltaico de escala utility, de las grandes plantas, 50, 100 megavatios y de ahí hacia arriba, frente al autoconsumo que tenemos en casa. Bueno, pues hay un pronóstico que hacemos los planificadores de este mundo nuestro de la energía, es que en el año 2025 se sigue entrando muchas renovables fotovoltaicas, vamos a empezar a ver horas con precio cero. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que puede provocar un desincentivo a seguir invirtiendo en autoconsumo en grandes plantas, porque de las 2.000 o más horas del día, si yo, por muy buena irradiación solar horizontal, veo que el precio del mercado me está pagando cero en más de 1.000 horas al año, pues entonces se me va a caer el modelo de negocio. El autoconsumidor va a decir, y va a ser su punto de reflexión, ¿para qué pongo yo una instalación fotovoltaica en mi casa, teniendo, digamos, el impacto visual, mantener el equipo, adelantar el ahorro futuro de esa energía, si a esas horas centrales del día el pool va a tener un precio cero? Lo que está incentivando eso al final es poner placa para no tener excedentes, es decir, para el propio autoconsumo tuyo, no para generar más invertir en la red. Sí, pero tú fíjate, yo ahora tengo el gran dilema. Tengo un coche eléctrico que puedo moverlo a cargar a las horas centrales del día, ¿vale? Yo, en cierta forma, tengo ya la batería en forma de coche, ¿no? Pero si yo pongo una placa fotovoltaica, que de momento me sale un ahorro importante en mi factura, con los precios actuales,
puedo estar bajando un 30, un 40, un 50% de esa energía. Es verdad que tengo que ajustar un poco mi demanda, eso es lo que se llama, recordaréis cuando vimos el ejercicio de mover de la punta a estas horas, digamos, que tengo el recurso disponible y antes de devolverlo a la red voy a consumirlo de forma propia. Pero imagínate que la decisión del autoconsumidor de invertir 5.000 euros en unos kilovatios en tu casa, ya tiene que contrastarlo no contra el precio que tenía a esas horas el pool, sino a un precio que es cero. Ya el incentivo empieza a ser relativo, ¿no? Espérate, a lo mejor no me traslada los grandes productores a cero, me van a poner un precio, porque todo el mundo querrá tener algo, pero imagínate que hay tanto vertido en la red a esas horas centrales, como para que, primero, a un autoconsumidor se cuestione si realmente le interesa anticipar 5.000 euros de su factura futura de ahorro, o simplemente ver en el mercado una tarifa que a esas horas me ponga lo más cercano a cero, sabiendo que no va a ser lo mismo que el autoconsumo, pero no invierto a cambio. Ese sería un punto de la situación, pero fijaros el segundo. La segunda derivada puede ser: yo soy una utility que está invirtiendo grandes parques fotovoltaicos y que como mínimo me tengo que preocupar en que estén hibridados con una batería, porque si esa energía la voy a estar entregando a cero a esas horas, ¿dónde está el retorno de la inversión? Ya como mínimo voy a tener que estar pensando en hacer grandes plantas con su batería, su almacenamiento. ¿Para qué? Pues para que no se produzca un vertido a 0 euros a la red, sino que esa energía la vaya guardando para la noche cuando empieza a remontar el precio de nuevo, cuando ya no exista excedente, pero ahí los que tengan batería van a vender y los que tengan simplemente la planta no van a vender nada. Se les ha pasado el ciclo solar, ¿no? El ciclo solar dice: señores, que hay tantos megavatios aquí en la red que el precio es cero. Pues, ¿esto cómo va a ser? Si yo esto he invertido aquí a 25, a 30 años pensando en una rentabilidad, bueno, tendrá que pensar en si ha conseguido hacer un PPA, un aseguramiento de esa energía respecto a un cliente que lo va a demandar durante toda la vida útil del parque. O sea, fijaros la reflexión que aparece y donde ahora estamos viendo aquí autoconsumo de balance neto, fijaros todas las derivadas que pueden aparecer. Como para hacer un sandbox que diga: vamos a establecer en este perímetro un análisis de cómo se comporta el consumidor, si tiene un sentido económico la batería distribuida o la gran batería centralizada en el sistema, a lo mejor cercana al distribuidor, como decíamos antes en las alegaciones. El distribuidor es el que se encarga de hacerte el balance neto. Bueno, pues te va a cobrar peajes y cargos por lo que era el modelo regulado que vimos en la sesión anterior, y habrá un concepto de flexibilidad o de aseguramiento de la batería para devolverte a ti. Es como si fuese una consigna, un servicio llegas a un sitio, echas una moneda y tienes derecho a meter la maleta y sacarla al cabo del tiempo a cambio bueno, como el banco, ¿no? Como un banco. Como un banco, pero de energía. Efectivamente. ¿Y cómo regulas un banco? Que es una nueva actividad. Aquí siempre hemos hablado de que la energía se consume en tiempo real. La simultaneidad entre oferta y demanda. Recordad el algoritmo Eufemia, lo que estuvimos viendo en esas casaciones para el día siguiente, haciendo un macheo perfecto y sabiendo con toda previsión lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ahora de repente aparece un nuevo modelo detrás de todo esto, que es: soy el banco de la energía, soy tu distribuidora, y porque tú no tengas la batería en propiedad, yo te doy un modelo de recarga o de entrega de almacenamiento bajo demanda, un as a service. A cambio de que tú no compres la batería, yo te voy a cobrar, pues, por kilovatio unos céntimos, ¿vale? Y esos céntimos formarán parte de un incentivo para ti como consumidor, para que no te plantees: me compro. Esto viene a ser como el almacenamiento en la nube, ¿no? El iCloud. Si por 3 euros tengo 2 teravatios, 2 terabits, estoy pasando al mundo de telecomunicaciones, estoy mezclando potencia con anchos de banda y capacidad de almacenamiento de datos, ¿no? Pero imaginaros que alguien, en vez de tener un servidor en casa, yo tengo en mi casa un NAS, algunos de los que somos muy frikis, ¿no? Entonces yo tengo mis 6 teras dedicados a la familia, y que todo el mundo tiene allí su partición, y los ordenadores y todo se van haciendo copias de seguridad de forma instantánea. Bueno, pues ese es un planteamiento. El otro es irte a Amazon Web Service o a Apple y pagarle una cantidad para tener el mismo servicio, y físicamente no tienes la máquina, ¿vale? El as a service del mundo del almacenamiento de datos, llevároslo al mundo del almacenamiento de la energía. Yo podría estar planteando en un sandbox que me permitiera hacer un modelo donde
la capacidad de almacenamiento la tenga un agregador de la demanda, un gestor de la flexibilidad, un Virtual Power Plant. Esto se le puede llamar de muchas formas dependiendo de la variante de lo que intervenga, pero al final el servicio que presto es: tú me entregas a mí 1 kilovatio a las 12 de la mañana o a las 3 de la tarde, que sabemos que vale 0, y yo te lo voy a guardar hasta las 10 de la noche, que sabemos que tienes un precio importante. Entonces, tú te puedes comprar la Powerball de Tesla y tenerla en tu casa, haber gastado ese dinero, una batería que tiene un número de ciclos de carga y descarga, que te va a durar 10 años, la garantía va a estar por debajo, que vale un dinero, que te va a empeorar el ratio de ahorro y lo que tú pensabas que iba a ser un ahorro de repente te lo va a convertir en menos, ¿no? Con esas circunstancias, cabe que aparezca un modelo de batería en la red y que esa batería en la red sea un precio menor o igual al que a ti como consumidor te saldría hacer toda esa ecuación. O sea, fijaros lo que se puede sofisticar y complicar el mundo y el modelo, ¿no? La distribuidora no podría coger esa medida como hace el banco, ¿no? Que coge tu dinero y juega con... Porque si todo el mundo quisiera ahora, no a las 10 de la noche, sino a las 8, la energía que ha dejado almacenar... A ver, la distribuidora no puede por la regulación actual, ¿vale? Entonces, pues Estamos jugando a eso. estamos jugando al sandbox. Exacto, Podemos simular quién tiene el papel, porque fijaros que esto es una actividad de mercado libre, ¿vale? O sea, la actividad regulada, es decir, la que me otorga el sistema, por ser monopolista de cables, de redes, de transformadores, dice: mira, tú, cuando vayas a invertir me pides y hacemos una planificación conjunta, yo te voy a pagar solo los costes regulados, esos costes regulados vienen de los peajes, de los cargos del sistema, y con todo ello, tú dedícate a operar y mantener la red, que no haya apagones, que esto no se mueva y que la calidad siga siempre detrás de una mejora continua. Y cuando te pida nueva potencia, pues hacer crecer la red. Ese es el papel actual. Pero imaginaros que ahora tú puedes tener en la red varias funciones. O sea, esto es lo que se conoce en Europa por el New Role del DSO. El New Role del DSO es una corriente que trata de ver cuáles son las funciones actuales y cuáles tienen que ver las funciones en un mundo Smart Grid, ¿vale? Y por llevarnos al caso del almacenamiento, en concreto, fijaros que el distribuidor puede utilizar el almacenamiento con un concepto de lo que le llamamos el Ancillary Services, que eso viene a ser que la red en determinados momentos del día puede tener unos picos dientes de sierra que una batería me puede mantener de forma continua. Entonces, para la función de estabilidad de red, el almacenamiento forma parte de ese equilibrio del sistema, con lo cual eso podría ser una actividad perfectamente regulada. Mire usted tiene transformadores, subestaciones, todo esto, y para que a usted no se le dispare en estos momentos puntuales de la noche, del día, del año, usted tiene la capacidad de, en vez de tener una sobrecapacidad, pues unos elementos que lo que hagan sea armonizar esos dientes de sierra, y eso puede ser una batería para el mundo de Ancillary Service. Es decir, lo que estoy es asegurando la continuidad y la calidad de suministro. Pero ahora, en vez de eso, imaginaros que el distribuidor también se convierte en el banco de la red. Igual que casa en tiempo real, generación con demanda, yo puedo decirte, lo caso de forma instantánea o de forma diferida. Y el elemento que permite coger los voltios de por la mañana y moverlos a por la noche tiene que ser un almacenamiento, en todas sus modalidades. Puede ser de todos los tipos que vimos en su día. Pero fijaros la complejidad que tiene, pero que también puede ser una actividad regulada, siempre y cuando el regulador diga: señores, esto va a ser para todo el mundo el mismo precio, ya puede estar en la Isla del Hierro o en la península, y además esto se cuantifica en tiempo y en energía entregada. Normalmente visteis que el mundo del almacenamiento se mide en cuánta energía entregas en qué tiempo, ¿no? Y por eso hay diferentes escalas temporales. Esto puede servir también para una siderurgia, una gran industria. Lo que hoy es la interrumpibilidad para un sector que lo único que le puede decir el sistema es: baja tu carga porque hay un problema de seguridad de abastecimiento, y eso lo baja y además se le compensa económicamente, es un sistema regulado, lo que se conoce por la interrumpibilidad. Imaginaros que esa interrumpibilidad se la va bajando a la baja tensión, a clientes domésticos, clientes del mundo más cercano a nosotros, y que además de estar regulado el coste de bajar carga, pueda estar el de recuperar energía puesta en la mañana. O sea, no deja de ser un sistema que también tiene un concepto centralizado, si queremos darle el mismo tratamiento al cliente con independencia de donde esté ubicado su suministro. Fijaros todo el debate que estamos abriendo en esta parte solamente, ¿no? O sea pero el mundo es infinito en todo esto de los sandboxes, se pueden hacer muchas experiencias. Dejadme que avance, que si no, no voy a llegar al caso. Estamos en una horita y más o menos vamos bien, ¿no? Pero
crear una regulación smart, una regulación inteligente, una regulación que vaya preparando ese futuro. Fijaros que todo esto que hemos descrito, que puede ser papel del distribuidor, que puede ser un agente del mercado libre, puede ser cualquiera de las soluciones, pero si vamos a ir al mundo de la nueva regulación, esto hay que analizarlo y entenderlo, ¿vale? Y por eso es tan importante que el propio regulador tenga esa regulación smart, ¿no? Fijaros que aquí el mundo va en una dirección y esta opción de la nueva regulación del mundo sandbox nos va a llevar en la dirección, si no contraria, en una dirección diferente, ¿no? El Real Decreto que salió en el año 2020, el 23, habla de esos bancos de prueba regulatorio, que no deja de ser el sandbox que estamos refiriendo continuamente, donde permita introducir en el sistema aquellas novedades, excepciones o salvaguardas regulatorias, es decir, tiene que preparar el cambio de la regulación, que contribuyan a facilitar la I+D, la investigación y el desarrollo, en el ámbito del sector eléctrico. Y yo añadiría en beneficio del mercado, en beneficio del consumidor. Porque este es su objeto fundamental, el preparar ese camino para la regulación que se vaya adaptando a ese futuro, ¿no? El sandbox lo que pretende es darle agilidad. Si nosotros mantenemos la regulación actual y por mucho que corramos con los proyectos, no van a ver la luz. Nos vamos a quedar en haber escrito un paper, un documento, un análisis, pero no vamos a verlo en el portfolio, en el catálogo de ventas, ¿no? Hay otros modelos alternativos al sandbox, ¿vale? Otros entornos de prueba, lo que le hemos venido a llamar. O sea, cuando tú tienes limitada participación del regulador, los actores tecnológicos, el innovador valida la tecnología, los TRL pueden estar en la banda media, es un modelo de negocio en diseño, en cambio, ahí me ha faltado una letra. Y el sandbox regulatorio, ¿cómo se contrapone? Esto podrían ser los Innovation Hub, que antes veíamos, un centro dedicado a innovar. Cuando hablamos de un sandbox, el regulador participa. O sea, lo primero que nos encontramos cuando hablamos de meter en un proyecto estos nuevos conceptos de poner precio al balance local de la energía, pues podemos ver que entidades tipo el OMIE, el operador del mercado, tiene interés en participar, porque de tener un algoritmo central que fija y casa los precios para todo el país, pues tiene interés seguro inmediato en conocer cómo eso lo puede hacer a una escala micro, una escala de barrio, una escala de coyuntura y situaciones de contexto muy diferentes a lo que es la gran casación de precios. Pues vamos a ver cómo el regulador aparece, ¿no? No es que esté llamando aquí regulador a los MIE, pero sí le va a interesar mucho participar de las conclusiones de este nuevo conocimiento, ¿no? Aquí hablamos de actores tecnológicos. Cuando estamos en el sandbox hay que abrir el foco, hay que meter al cliente, hay que meter no solo al tecnólogo habitual, sino tenemos que ver cómo participa el cliente de esa situación. Si le resulta fácil, si esto es un calvario, si no voy a ser capaz de entenderme con este proyecto. Si no entran a participar, por eso hablamos de la integración holística, todos los agentes que tengan algo que ver o que participar en él, no estará siendo completa, ¿no? El innovador lo que está validando no es la tecnología. O sea, aquí en este caso estamos hablando de un innovador que resuelve problemas del mundo de la técnica y aquí estamos hablando de resolver el modelo de negocio completo, ¿sí? Además de la tecnología que permite habilitar esas comunicaciones, esa entrada y salida de energía, que sería un caso, aquí tenemos que ver cómo entrar en un mercado, cómo se paga, cómo se monetiza, si es un sistema de transacciones de tipo blockchain o si esto lo vamos a llevar a un mercado común, como es la fiscalidad. O sea, fijaros todas las variantes que pueden tener estos temas, ¿no? La tecnología suele estar más cercana al mercado. ¿Por qué? Porque el producto está quizás más frenado por la parte de regulación que no por el desarrollo técnico, que es el que suele estar en aquel lado de la ecuación, ¿no? Y en este caso, el modelo de negocio es lo que se diseña, está diseñado, está en diseño, aquí está diseñado ya realmente. Esto también pertenece al estudio de la transición energética y sandboxes regulatorios que antes refería de FUNSEAM, la Fundación para la Sostenibilidad Energética Ambiental. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? Y esto ya va a servir para el ejercicio, porque estas preguntas son las que nos tenemos que hacer. De convocatoria, ¿la propuesta cumple todos los requerimientos? ¿Hay una alternativa al sandbox? Estas son las preguntas que tenemos que ir pasando para si en la conclusión final de la última, la 10ª pregunta,
Es decir, el único camino es el sandbox, es hacerlo de esta forma, ¿no? Vamos a hablar de los objetivos, si son beneficios ambientales, si son macros, si son de consumidor. Hay que hablar del I+D. ¿Está en el mercado? ¿Es una cosa que todavía está por desarrollar? ¿Se alinea con los cambios previstos? Por supuesto, no olvidar al consumidor. ¿Quién es el consumidor y cómo se beneficia? ¿En qué segmento? ¿Esto va para el gran consumidor o va para un cliente vulnerable? Porque lo que vamos a intentar es resolver que parte de su energía gratuita venga de la zona, de los excedentes del barrio, ¿no? Pueden haber instalaciones deportivas que no se utilizan y esos excedentes utilizarse para un concepto de bono social, ¿no? Podría ser un caso claro de sandbox también. ¿Cuáles son las barreras? Además de la regulatoria, ¿qué ayuda, qué apoyos necesitarían, ¿no? ¿Qué recomendaciones aportaríamos en cuanto a la implementación? ¿Cómo se mide el avance? O sea, es importante que no sea esto simplemente vamos a reunirnos 2 años y a ver qué sale, ¿no? Sino cómo medir ese grado de consecución, cómo tiene relación con lo institucional, porque claro, lo institucional quiere decir cómo me rodeo para hacer esto que después sea replicable en todos los entornos similares, cómo logro que sea un proyecto que se repita, ¿no? ¿Cómo se financia? Si hay financiación pública o no, y cómo terminamos el proyecto, o sea, cuál sería la fase 2 y cómo cerramos el sandbox para decir, hemos terminado, estas son las conclusiones y el próximo camino es que lo verán ustedes en el mercado implementado. La parte legal es compleja, porque esto no deja de ser cómo crear ese paréntesis en lo que te exigen las normas, ¿no? Entonces la propuesta tiene que, de nuevo, que cumplir todas esas alternativas que decíamos antes, ¿no? Cuáles son las exenciones, cómo es el proceso, cómo estaríamos hablando de riesgos de entrada y salida y esas ayudas también que puedan tener. O sea, en la parte de preguntas legales hay que hacer ese mismo ejercicio. ¿Quién participa en el sandbox? Esto también es importante. Aquí normalmente vamos a ver que hay unas partes interesadas donde hay un actor clave que puede ser el líder, alguien que está tirando de la iniciativa. ¿Qué significa ser líder? Pues tener muy claro el alcance, las metas, el que su contribución forma parte de un grueso importante del objetivo, ¿no? Pero también pueden aparecer actores ocasionales, que pueden ser las partes interesadas más involucradas o los que aparecen en un momento de menor contribución, ¿no? O sea, normalmente aquí es donde se juega el sandbox, iremos tirando de aquellos agentes que tengan que hacer alguna contribución en un momento determinado. Fijaros de nuevo que esto es cooperación, colaboración abierta, innovación abierta, absolutamente. Si además en ello metemos la parte regulatoria, que ya es menos tecnológica, también forma parte de esa solución que se persigue, ¿no? Esto creo que lo hemos visto en algún momento, ¿no? Cómo el mundo de las plataformas, el Energy Cloud, formará parte de la conversación. Normalmente entre un productor y un consumidor, esto lo hemos visto en otras sesiones con otros enfoques, hemos estado hablando de una idea de capas, ¿no? De cómo va madurando el sector nuestro eléctrico desde la visión tradicional que hablaba productores con consumidores y a lo sumo se pedía pues descarbonización, eficiencia energética, productos renovables, pero esa es la visión convencional. En la medida que las redes empiezan a ser redes con capacidades digitales, ese nuevo rol del DSO que antes me refería, el New Role, que es digamos, una línea de trabajo que tiene Europa para entender cuál es el camino, cuál es el papel del propietario de las redes. Esa Smart Grid es un habilitador, es lo que ahí aparece como un enabler. Los recursos energéticos distribuidos no van a ser puestos en común si la red del voltio y la red de comunicaciones no hacen que convivan, que hablen, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar del papel habilitador o enabler, que ahí se menciona, porque viene a ser como el guardia urbano, el guardia de tráfico, que es el que regula la circulación, el que va a permitir esa entrada y esos flujos, ¿no? Esa parte de redes se combina también con los comercializadores de nueva generación, ¿no? Que ya van a estar ofreciendo productos descentralizados, productos que pueden ser autoconsumos, con compensaciones, sin compensaciones, con un modelo de intercambio con la red. Con lo cual, el consumidor ya pasa y sube a una escala que es lo que se denomina como el prosumidor. El prosumidor lo que hace es fabricar su propia energía, tiene la capacidad de crear pues su pequeño huerto. Si estuviéramos hablando de un huerto urbano, de tener su lechuga, en este caso no, en este caso está produciendo una parte más o menos importante de lo que consume y necesita,
por eso se convierte en un consumidor activo o prosumidor. Pero tiene un elemento adicional, porque fijaros que esta descentralización ya es la que entra en esa visión de los servicios inteligentes, los smart services, que de la mano de la digitalización y de plataformas, smart meter, todos estos elementos que van a permitir que dé un salto el prosumidor y sea un transumidor. ¿Qué quiere decir transumidor? Que sea un consumidor transactivo, es decir, que intercambia con el exterior, es decir, que sus excedentes los utiliza, los cobra, los mueve, y entonces está sofisticando mucho más el servicio de como venía de antaño. Fijaros que ha tenido que tomar una decisión de invertir primero y de compartir después. O sea, son dos pasos en el papel del consumidor, por eso decimos que el consumidor es mucho más activo. Primero, simplemente consumo, cuanto menos pague mejor, una economía de cliente-proveedor. Segundo, voy a invertir para ahorrar, es un consumidor más consciente, que la eficiencia la asocia al autoconsumo, que ya empieza a fabricar parte de la energía en esas horas centrales del día. Estoy tomando la decisión de hacer un cálculo y ver que me resulta rentable anticipar esta placa, esta instalación que tiene mi casa. Entonces, en ese momento es un consumidor responsable que invierte en sus medidas de ahorro y eficiencia energética, pero el paso siguiente es que comparte, que fijaros el cambio tan importante como para decir, no, yo en vez de hacer mi movimiento de energía de unas horas a otras, o no cargo o no almaceno, yo lo que voy es a entregarlo a la red, que hoy en día sabéis que se paga poco, porque a esas horas centrales los precios que marca la regulación son bajos, pero imaginaros que puede hacer un mercado transactivo de intercambio con el bloque, con el edificio, con los servicios comunes, que ya sofistica mucho más este engloba a los anteriores, siempre va subiendo, digamos, con respecto a la versión anterior. Entonces, estamos hablando de un concepto que a mí me gusta llamar el Energy Cloud, que es la nube de la energía, ¿vale? Y la nube de la energía lo que trata son estas interrelaciones, este mundo tan mezclado, tan complejo, que parte de las Smart Cities, pero que tiene la relación de los edificios con la red, la movilidad con la red. Fijaros que todo esto pueden producir modelos de agregadores de demanda. Yo tengo un aparcamiento con una serie de vehículos eléctricos y puedo estar cambiando la carga, la potencia, dependiendo de los precios, las horas centrales del día, o incluso almacenar y vender. Eso puede ser un mercado de transport to grid, donde incluso ese proveedor de energía puede estar gestionando esa demanda respecto al resto. Hablamos de la integración de recursos energéticos renovables, hablamos del Internet de la energía, como esa capacitación que le llega del mundo de las telecomunicaciones sofistica enorme el caso de base. Las redes, digamos, y el mercado transactivo, existe un Transactive Energy. El Transactive Energy normalmente se concibe como un sistema tipo blockchain, o sea, podría estar metido también en un sistema tipo OMIE, pero tú puedes estar haciendo un mercado transactivo donde yo tengo un mecanismo físico de mover la energía y un mecanismo lógico basado en smart contracts, con contratos que activan unos precios, unos intercambios de forma semiautónoma o completamente autónoma. Fijaros que eso sería, digamos, el modelo de relación transaccional económica de una planta con el resto de su zona. Y ahí estamos hablando de los mercados transactivos, unos mercados que también son susceptibles de hacer un sandbox sobre ellos, ¿no? Aquí tenemos nuevos productos de energía, nuevos sistemas de intercambio, la flexibilidad, la contabilidad distribuida, utilizando sistemas como el blockchain, que pueden estar haciendo ese mercado casado en tiempo real y seguro, completamente confiable, etcétera. Nuevos modelos tarifarios con precios más dinámicos, el almacenamiento energético, que también hablábamos como esa capacidad, ¿no? Esta es la parte energética. La parte digital, bueno, pues en concreto los proyectos en los que estamos, el de Cartuja y el de Málaga, conviven con lo que se conoce como un Digital Innovation Hub, que viene a ser un espacio ecosistémico donde se desarrollan actividades comunes de colaboración y de participación en todos estos ámbitos que tenéis por aquí y que puede ser una buena base sobre la que construir los sandboxes. Es decir, aquí hay mucha tecnología del mundo de las TICs, pero le falta precisamente el campo de aplicación, el campo de uso para sacar y exprimir pues el Internet of Things o la inteligencia artificial, elementos que sean capaces de resolver un caso a plantear bajo una idea de sandboxes. Con lo cual los entornos son bastante atractivos para construir sobre ellos. En concreto, el de Málaga tiene una iniciativa que se llama Innova IRV,
que es una fundación privada pública, es decir, de mayoría privada, donde una serie de verticales lo que promueven es crear espacios de búsqueda de proyectos y de financiación de los mismos en base a un conjunto de empresas colaboradoras. Yo estoy en esa fundación como patrono y como vicepresidente de una de las verticales que tiene que ver con la economía circular, la sostenibilidad y el mundo de la energía, pero tenemos también ciberseguridad, donde está Google, tenemos temas de inteligencia artificial, donde está Accenture, temas relacionados con microprocesadores, temas relacionados con movilidad autónoma. O sea, hay una serie de verticales que están buscando ese espacio de colaboración que se traduzca en ir haciendo propuestas de forma colaborativa, ¿no? Con lo cual no deja de ser una innovación abierta y de cooperación, como antes veíamos, ¿no? Este es el mundo digital. O sea, el mundo digital sabéis que tiene, bajo una filosofía de plataforma de datos en abierto, pues siempre vamos a estar hablando en un paradigma abierto y distribuido, pues que la conectividad es esencial. Hay un paralelismo que voy a tratar de establecer entre el mundo de los datos y el mundo de la energía. Por eso siempre me gusta hablar de la transición energética y la transformación digital como un camino acompañado de ambas corrientes que van sobre todo a resolver estos grandes temas relacionados con la sostenibilidad. Hay una serie de plataformas, de sensores, están las soluciones verticales, es decir, todo esto tiene que servir pues para aparcar, para la relación de los edificios, para el transporte público, el transporte privado. Estos pueden ser, digamos, los elementos de trabajo que tengan esas plataformas, ¿no? Y teniendo también pues un espíritu de crear un data lake, un modelo abierto, distribuido, utilizando Fireware y utilizando ese Big Data, pero que sean al mismo tiempo las TICs, las Green TICs, la que se conoce como las TICs renovables, ¿no? Que puedan ir por ese camino hacia la sostenibilidad desde el origen, ¿no? Y con esa misma filosofía es como aparecen esa posibilidad de atacar todos estos elementos. Fijaros que aquí estoy hablando de el mercado de flexibilidad, la gestión de la demanda, la agregación de la demanda, es decir, haciendo una petición de mucho más volumen que la de un solo consumidor. El Virtual Power Plant puede ser una cosa casi metafísica, o sea, agregando diferentes combinaciones en un entorno físico determinado, pero que se comporte como una central de compras y de producción y de venta. El mercado transactivo, que antes lo relacionábamos con el mundo blockchain, el almacenamiento o el vehicle to grid, el cómo puede incluso interrelacionar el vehículo con la propia red. Vamos a meternos en harina ya entrando de forma cercana a lo que puede ser el ejercicio práctico, ¿vale? Por eso voy a ir un poco rápido aquí, pero el material lo tenéis para trabajarlo. Si creamos un sandbox regulatorio, podemos encontrarnos con consumidores, prosumidores, una microred, una movilidad eléctrica, una generación renovable. Puede ser este el conjunto de elementos que se pueden meter en la ecuación. El nuevo rol del DSO, que antes comentábamos también. Y esto pues, puede ser una anticipación de cómo el mercado mayorista convive con lo que es el transumidor. O sea, este puede ser un escenario futuro que podemos buscar con la participación de diferentes actores en el mismo, ¿no? También voy a saltar. Los dos proyectos que ya hemos atacado en la sesión anterior pueden ser dos buenos casos de uso de sandbox. El eCity Sevilla, el eCity Málaga. Hemos cuantificado de hasta unos 170 millones de euros lo que podrían invertirse en el primero y a unos casi 90 en el segundo. Aquí estamos hablando de que pueden haber plantas fotovoltaicas de unos 30 megavatios en el ámbito urbano, distribuidas, de tamaño grande, de tamaño pequeño, y unos 7 en Málaga. Instalaciones que permitan hacer autoconsumos colectivos, que se puedan estar haciendo participaciones de esa gran planta en acciones, ¿no? En pequeñas partes para que todo el mundo pueda tener la planta no en el techo, sino distribuida en la gran planta utility. O sea, se puede hacer un modelo combinado bastante interesante. Suelen entrar y salir 20.000 empleados en cada uno de estos parques, con lo cual la movilidad va a ser otro tema importante a abordar. La digitalización de las redes, que está en marcha con todos esos proyectos que habíamos visto en la sesión anterior ya realizados e implementados sobre las redes actuales. Servicios de flexibilidad, reducción del impacto en la eficiencia energética. Si recordáis, estos fueron lo que enunciábamos en el resumen de cómo se habían comportado los proyectos eCity en estos primeros años de curso, ¿no? Bueno, pues en la parte de movilidad podemos hablar de la electromovilidad, sistemas de car sharing, carpooling, los propios vehículos sin conductor que antes comentábamos, vehículos autónomos terrestres,
aéreos, estaríamos hablando de toda esa modalidad, siempre que tengamos un caso a resolver, que puede ser la entrega de un material médico al hospital y que sea un dron de forma autónoma el que esté haciendo los recorridos, sin que allí exista nada de supervisión. Imaginaros que hay que preparar un sandbox que permita hacer eso, ¿no? Y acotarlo con las medidas que se establezcan, sobre todo las de seguridad. Modelo circular de energía, los mercados, no vuelvo a repetir porque esto hemos hablado bastante. Nosotros esto le llamamos el Connected Energy Hub. No son comunidades energéticas locales, que es otra cosa. Es compartir copropiedad de unas placas fotovoltaicas, unos recursos, sino estamos hablando de un hub de energía interconectado, con lo cual la propiedad puede estar en uno, en varios, o sea, es un modelo más sofisticado y lo que se está haciendo es intercambiar todos esos recursos en lo que sí puede ser una manzana, un perímetro a la redonda, ¿no? Este es un caso que estamos planteando, esta es una memoria que está en curso, donde tenemos, por un lado, al ayuntamiento, a la universidad, a la OMIE, a diferentes actores de carácter público o privado, hoteles, que van a tratar de resolver un caso de uso. Por supuesto tenemos a la Politécnica y a la Escuela de Ingenieros también como participantes y ahora lo veréis también, ¿no? Aquí lo que se hace es crear el proyecto, crear el perímetro y ver en qué momento lo vamos a lanzar, que esto también sería importante saber si el incentivo es que haya algún tipo de financiación o si el incentivo es directamente ir a por el caso, ¿no? A resolver ese sandbox. Pues bien, estamos hablando de que esto va a tener una parte acotada, podemos estar haciendo utilización de espacios como los aparcamientos, el Connected Energy Hub va a tener físicamente una zona y cada una de las entidades debe de asumir una parte del rol, una parte del trabajo que se pone en común. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del CATEPS, un Living Lab, la Escuela de Ingenieros, un Demo Space, una zona de demostración, Hotel Barceló, estaríamos hablando de turismo inteligente, cómo empezar a ofertar esa posibilidad bajo su paraguas, o sea, cada uno tiene que interpretar lo que necesita del sandbox. Fijaros que cada uno lo está viendo de un prisma, ¿no? Isla Mágica podría tener un Smart Parking, un edificio de consumo prácticamente nulo, o sea, cada uno está interpretando esa solución. Esto lo organizamos con cada uno de los actores, cada uno va a tener un alcance, aquí no lo veis a lo mejor por el tamaño, instalación fotovoltaica, aerogeneradores, almacenamiento, otros sin embargo quieren inteligencia artificial, conectividad, control de potencia, ciberseguridad, compartir cargas de forma eficiente. Es decir, aquí hay que establecer el orden de en qué se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y entonces en este caso pues tenemos este mapa donde cada uno irá apuntando dónde quiere trabajar en el sandbox, ¿no? El espacio acotado en el tiempo y en el espacio pues tiramos un círculo, tiramos una zona y el sandbox tendría lugar en ese círculo, en ese radio, con los actores muy organizados, ¿no? Alguno aportando un edificio de consumo prácticamente nulo. Quiere probar pues cómo demuestra a la comunidad que se puede ser independiente utilizando los recursos cercanos porque sus características le llevan a estar prácticamente produciendo el 90% de sus recursos. Va a necesitar poco de la comunidad, pero es un caso de cómo poder lograr ese aspecto. Aquí estaríamos hablando del entorno de la Agencia Andaluza de la Energía. Puede ofertar su edificio como ese elemento que aportara el hacer un distrito de energía nulo, donde uno de los edificios ya hace su consumo prácticamente nulo, ¿vale? Por ir entendiendo cuáles son las contribuciones de cada parte. Otro elemento, el CATEPS, la futura escuela, digamos que ahí se ve pues, bastante gente en los jardines, ¿verdad?, preparando. Aquí tenemos una infraestructura que se está desarrollando con elementos de microred, con elementos de autoconsumo, con diferentes partes como pueden ser aerogeneradores, almacenamiento, una estructura. O sea, fijaros que esto puede tener en sí mismo una orientación para que forme parte del tema académico, o sea, de que estos laboratorios pues estén en mundo real, ¿no? Es como salir de las aulas para ver lo que está ocurriendo alrededor, con lo cual ya no estaríamos monitorizando una placa de autoconsumo que tenemos en el propio edificio, sino cómo conecta con su entorno. Esta es la propuesta que hemos visto en su día con Carlos León, con Enrique, o sea, es una parte, digamos, que tiene bastante de efecto demostrador, efecto estar haciendo además una relación entre el mundo del despliegue con el mundo académico, la investigación que puede venir detrás también, ¿no?
Estos son algunos esquemas de cómo se puede ver esa microred, la arquitectura de recursos que tendríamos orientada. O sea, esto puede ser puramente para mostrar lo que puede haber debajo de cada uno de los actores, de cada una de las partes que participa. La Escuela de Ingenieros pues tiene también algunos elementos parecidos, ¿no? Un sistema de almacenamiento tipo BSS, fotovoltaicas que pueden estar ubicadas en las zonas de los aparcamientos, porque la cubierta la tienen bastante ocupada por muchos elementos. Por eso le llamamos el Smart Parking, puntos de recarga, iluminación inteligente. O sea, se pueden ir orientando a diferentes partes, ¿no? Es decir, esto forma parte del proyecto, de la demostración y de la actividad interesada que tiene cada uno de los actores en estar colaborando y cooperando en esa parte, ¿no? Esta viene a ser también la arquitectura, los retos tecnológicos que estaría proponiendo la Escuela de Ingenieros, ¿no? Mucho también del mundo de la parte TICS, o sea que esto también está en otro esquema paralelo al que antes hemos visto, ¿no? ¿Vale? Modelos dinámicos de integración, digamos toda la parte de redes, redes eléctricas, cómo interacciona, cómo se relacionan, estrategias de control, optimización para la jerarquía de red que pueda estar apareciendo. Es decir, aquí vamos a tener diferentes aplicativos, ¿no? Y lo importante es que esa cooperación, esa colaboración sume todas las partes necesarias como para demostrar el caso que tiene una solución completa, ¿no? El Demo Space, aquí tenéis plantas fotovoltaicas, baterías, emulador de baterías regenerativo, unos escalas de control y el mundo de la recarga. El mundo de la recarga también de altas potencias a menores potencias. Una conexión con la parte de laboratorio, o sea, no deja de ser también un proyecto interesante. El Smart Parking tiene una enorme superficie descubierta de lo que es la zona de aparcamiento, que puede estar también utilizándose como recurso energético distribuido. Sistemas de movilidad eléctrica. Hotel Barceló, hacer también una rehabilitación que le permita ofertar un turismo sostenible. O sea, que si logramos descarbonizar completamente, pues pueden estar haciendo una oferta de un atractivo importante. ¿Dónde? Pues tocando todo lo que hemos visto en sesiones anteriores, en eficiencia, en iluminación, en el ámbito de capacidad renovable que tiene el propio hotel, ¿no? Fijaros en este concepto. Este es un concepto que también es un libro interesante del año 1938. Diréis que lejos me voy para hablar del futuro, ¿no? Para hablar de hacia dónde va. Este fue un arquitecto, Buckminster Fuller, que trabajó mucho en la eficiencia energética. Era famosa en las cúpulas geodésicas, hacía unos planteamientos que acababan llevando a decir que a futuro, muy a futuro, estaríamos haciendo prácticamente lo que hoy en día hacemos con una mínima energía. Y es un concepto bastante radical. Igual que veíamos antes con Tesla, que era muy provocador hablar de la energía inalámbrica, pensar en que el proceso de eficiencia continuo puede llevarnos a hacer procesos de forma continua con un mínimo impacto energético, ¿no? Y eso es una idea que él la suscribe, la deja debajo del paraguas efemeralización, que es una palabra un tanto rara, pero que define que cada vez se hará más y más con mucho menos, hasta que finalmente se alcance de forma paradójica que podemos estar haciendo todo lo que hoy en día hacemos prácticamente con nada. O sea, es como el límite de la eficiencia, ¿no? Aquí, fijaros, hay trabajo todavía por delante. En los proyectos A-City estamos hablando de dejar una reducción del 40%, imaginaos que llegáramos al 90%. Y es posible, ¿no? Es posible, y aquí tenéis un caso que esta mañana precisamente se ha presentado en Sevilla, el nuevo centro de ética en los algoritmos. Es un proyecto pionero que está bajo el Joint Research Center. Viene a hacer un análisis de cómo el algoritmo tiene que tener una supervisión, ¿no? Y es una iniciativa pionera en el mundo, en Europa por supuesto, y que tenemos la suerte de que vamos a estar ubicándola en este edificio. Y este es un edificio para mí paradigmático de la efemeralización, porque este edificio no va a consumir energía. Es más, va a producir el doble de lo que necesita, con lo cual le da la vuelta a ese paradigma. Ya no es un NZEB, sino que se convierte en esa filosofía de, igual que se le pone apertura al código abierto, a todo lo que se está trabajando alrededor del mundo de los algoritmos a futuro, la importancia que puede tener ponerle esos principios éticos. Esto no sé por qué se me ha pasado. Aquí estamos hablando que es un espacio demostrativo de trabajo, está debajo de esa cúpula. Eso es una gran planta fotovoltaica con todas las cubiertas en forma de pirámide. Es verdad que no es la
la óptima porque tiene zonas de sombra, tiene una orientación que no es con inclinación, es una cubierta plana, es decir, pierde bastante eficiencia. El hecho de que sean blancas también es otro gran límite para bajar el factor de capacidad que tiene la planta, pero en resumen es capaz de producir el doble de lo que necesita, ¿vale? Con lo cual, no solo es un cambio de paradigma hacia esa nueva corriente del Bauhaus, que también veíamos cuando hablábamos del urbanismo, la relación de arquitectura, ingeniería y la orientación de las ciudades realmente al ciudadano, el cómo reconfigurar esos espacios de biodiversidad, pero fijaros que este va a ser para nosotros otro gran buque insignia de los proyectos, un buque insignia de la efemeralización, de conseguir hacer el mismo trabajo que hoy en día hacen ahí más de 400 investigadores de la Comisión Europea sin consumir energía. Fijaros a dónde se llega. Entonces, puede estar el excedente compartido con todo lo que es su entorno, pabellón de la navegación, Torre Sevilla, el emplazamiento del centro comercial, y fijaros que esto puede ser un ejemplo de que es posible. Y es posible no dentro de muchos años, aunque esto se pronosticara en ese año 38, estamos hablando de que esto ya es viable. Fijaros también que a mí me recuerda bastante también a estos conceptos de cúpula geodésica, ¿no? Con lo cual hay algo de arquitectura, hay algo de cómo se establecen los elementos, los materiales, los comportamientos para lograr hacer pasivo ese... El libro es muy interesante, lo pongo por aquí, son como 9 saltos de cadena hacia la luna, pero es muy provocador, está lleno de gráficas y de ilustraciones. En un anticuario me busqué un original, o sea que lo tengo y tiene un desplegable por detrás que da gusto de manejarlo, un papel que tiene ya un siglo prácticamente, en el año 38 hasta nuestros días, ¿no? Pues bien, este edificio va a ser un referente de la innovación verde, va a ser un referente de ser neutro en carbono, pero sobre todo ese comportamiento de saldo positivo, eso hace que esta zona necesite un sandbox regulatorio, teniendo como inquilino y como propietario a la propia Comisión Europea, con lo cual es imprescindible que se trabaje en estos conceptos para lograr ver esa situación. Vamos a hablar un poco de la conducción autónoma, ¿vale? La conducción autónoma tiene todos estos niveles de sofisticación. Cuanto más al 5, menos es humano, menos desaparece ya el tocar y el estar incluso dentro del propio vehículo desde la situación. Nos movemos ahora mismo entre la 2, 3 aproximadamente, donde hay un alto grado de conducción autónoma, pero sin llegar a la completa, que sería el 5. La completa es que desaparece la persona dentro del vehículo. El vehículo se le dice de A a B y se movería de A a B. Dentro de los proyectos, el de Sevilla en concreto, hay una partida que comentábamos la vez anterior de compra pública innovadora por unos 20 millones de euros, donde varios de los elementos tienen que ver con movimiento autónomo, tanto para mercancía como limpieza urbana, como movimiento de personas. Son 3 grandes proyectos que estarían dentro de esa compra pública innovadora y que abordaría con esa filosofía. Aquí tenemos un ejemplo y los enlaces a los sandboxes que os refería en Hamburgo, en Alemania. Todos estos son sandboxes que están sobre todo desarrollando la movilidad aérea, ¿no? El poder entregar una mercancía en el ámbito urbano sin que participe un piloto del dron. O sea, esto realmente lo puede hacer el propio dron, simplemente estableciendo esos corredores de seguridad, esas líneas que podrían estar aportando. En nuestro caso, el río puede ser un elemento seguro de movilidad, o sea, que un dron sea capaz de salir de Virgen del Rocío, coja todo lo que es el espacio del río, pasando por puentes, bajando, volando y llegando a entregar a un hospital, precisamente en la Cartuja, que hay un par de hospitales, como sabéis, dentro del perímetro de la Cartuja, pues podría ser un caso de cómo entregar de forma rápida e instantánea, en menos de 2 minutos, un producto que tiene una necesidad vital porque pueda estar un paciente pendiente de, no sé, una transfusión o de algún elemento. Fijaros los casos que se pueden resolver tan importantes, tan interesantes. El Joint Research Center nos está ayudando a encontrar esos casos de uso. En concreto, el doctor Johann Stierna es un experto en este mundo de los sandboxes que está, digamos, dándonos también esos elementos de dónde asomarnos para ir viendo proyectos para nuestro caso. Hemos tenido visitas de empresas como pueden ser Optimum Ride, que pertenecen al MIT y que han llegado a hacernos un análisis de lo que puede ser el entorno de la Cartuja, cómo establecerían ellos un modelo de conducción autónoma. Ya lo han hecho, ellos lo tienen en Nueva York, en la zona de la Bahía, en Seattle y en Washington, alrededor del Capitolio,
con esos pequeños buses, pequeñitos, que no llevan conductor alguno y que es capaz de establecer una ruta de A a B moviendo el vehículo de forma segura. Esto ya lo tienen desarrollado, o sea, serían capaces de implementarlo, aunque también tenemos varias propuestas, varias iniciativas dentro del país, la Carlos III de Madrid, tenemos 2 o 3 iniciativas que son igual de interesantes con producto nacional, pero con la misma filosofía que Optimum Ride. Este es el doctor Ryan Chin, Ramiro, son personas que están desde hace muchos años habiendo trabajado los algoritmos que hacen que ese vehículo se mueva de forma segura. O en el de Málaga, donde también tenemos a DECRA, que tiene unas pistas de demostración, unas pistas de movilidad de vehículos para ver el comportamiento digamos, en unos circuitos cerrados, y donde están también desarrollando esas iniciativas de conducción conectada y automatizada, ¿no? Donde también la parte de telecomunicaciones tiene bastante que ver. Aquí os traigo algunos ejemplos de cómo se están haciendo esos proyectos por ahí. En este caso, este es el de Hamburgo, que es muy parecido al que está... Hafen City, Hamburg's newest district. Innovative with a finger on the pulse of our times. This is where the research and development project HEAT is at home. HEAT stands for Hamburg Electric Autonomous Transportation. Hochbahn and other partners are testing the future of autonomous driving in the complex Hafen City test environment. What makes it special is that HEAT is one of the first projects in the world to implement autonomous driving in local public transport on a defined route without planned interference by a vehicle attendant. Electrically driven and safely in use in real traffic conditions. This is achieved by a combination of 3 subsystems. The vehicle with onboard sensors, support from roadside infrastructure, and monitoring by control centers. This composition considerably increases both safety and the flow of traffic. And this is how it works. When the HEAT vehicle receives its instructions from the control center, it independently and autonomously goes along the route at maximum speed of 25 kilometers per hour. When the trip begins, the Hochbahn and Hamburg Verkehrsanlagen control centers are exclusively responsible for incident management. In other words, having the possibility to intervene in critical situations during operation, and for monitoring the decentralized sensor systems along the route. The vehicle operates on a 1.8 kilometer long route with 5 stops. The doors open and close automatically at the stops. For barrier-free access, an additional ramp is lowered if required. Passengers have to register for a free trip in advance on the HEAT app. A vehicle attendant is on board during the entire duration of the project to intervene in the event of any malfunctions and to be able to help passengers if they have any questions. In the future, these tasks will be handed over to the control center on the one hand, and will be handled by the further development of the technology in the vehicle on the other. The minibus decides for itself when and where it can stop in front of obstacles, how it avoids other road users when it overtakes other vehicles, Aquí se la juega un poco, el vídeo no está muy acertado. or when it crosses junctions. The onboard sensors with dual redundant 360-degree environmental perception provides the basis for these capabilities. Currently, 5 radar devices and 8 laser scanners are used for this. Unlike many other autonomous projects, the HEAT vehicle is supported by a roadside infrastructure, for which radar and LiDAR systems and roadside units are also used. This way, real-time data is added to the environmental perception of the vehicle. This even makes it possible to look around street corners and behind parked vehicles. Communication and exchange of information between the infrastructure and vehicle is ensured through vehicle-to-everything standards. HEAT also communicates with the traffic lights and automatically interprets their status to safely cross junctions. The project is being accompanied by numerous passenger surveys. This way, the expectations people have of an autonomously driving transport system are to be precisely recorded. However possible, inhibition thresholds are also to be identified. Overall, the feedback was very positive, with important suggestions being made, among other things, on the possibility of communicating with the service point and on the general passenger information. Thanks to current changes in law, Germany is offering a promising environment for autonomous driving.
Hamburg has been an important link in this development and has become a leading innovation center for new mobility and autonomous driving. As a result, the city offers a good platform for further projects and has a strong interest in developing and continuing corresponding business models. Hochbahn and its project partners see HEAT as an essential milestone to develop technological solutions to market maturity and establish autonomous driving to supplement existing public transport. HEAT, intelligent mobility for a future worth living. Fijaros el rango de donde hacen el piloto, el año 2021, ¿no? Tienen aquí como fecha, y bueno, pues viene a ser un circuito continuo, prácticamente no se sofistica de salir en exceso. En esto se puede probar varios parámetros de movilidad, ¿no? Puedes decir, me subo y este está haciendo un continuo, un circuito, o realmente le doy una instrucción al vehículo que se mueva dentro de una pista, un rango controlado de A a B, ¿no? Que sería otra opción. Pero una pregunta, esos adelantos kamikaze que hacía, ¿los hacía por voluntad o supervisada? Porque es que, menos mal que se ha parado el coche blanco, si no hubiera habido un coche Ese blanco. necesita mejora, o sea, ese algoritmo seguro que necesita mejora, ¿no? A ver, hoy en día el autopilot que lleva Tesla, por ejemplo, cuando adelanta te pregunta, o sea, puedes ir por carretera, puedes estar conduciendo, trazando curvas, respetando la dirección, la velocidad, las señales, o sea, la conducción, pero a la hora de adelantar, él establece un protocolo de seguridad para que la decisión la tomes tú, no la tome el vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Supervisa con el LIDAR y toda la sensórica que tiene en el lado izquierdo y te pinta en la carretera, te pinta un carril que se pone en azul. Si aparece en azul, tú le confirmas con el intermitente, es decir, tú lo que harías sería poner el intermitente y él hace la maniobra de aceleración, de vuelta, y vuelve a proponer la entrada también de forma segura, avisándote él que sean las circunstancias. Si viniera un coche no te lo permitiría, o sea, estaría él controlando, pero en ese modelo estás tú tomando la decisión. Yo ahí no sabría deciros si es porque veis que tiene un piloto que también toma el control en algún caso, si lo está asumiendo el supervisor que tiene el vehículo o es el propio vehículo. Si estuviera el propio vehículo, no está midiendo que le está llegando un autobús por la parte izquierda con una velocidad rápida, superior a la tuya, y que tú tienes un obstáculo y tendrías que dejarle pasar. O sea, eso en Sevilla es una pitada, seguro. O sea, eso no lo hacemos sin que te pegue la bulla el autobús, ¿no? En este caso yo creo que debe ser el conductor, seguramente, porque ya hay... Incluso más peligroso el otro que ha habido más adelante del vídeo con el coche blanco, que menos mal que ha frenado el coche blanco, que si no, que ha adelantado y... Bueno, para eso están los sandboxes, para proteger a... Bueno, hay proyectos en España, ha habido uno, por ejemplo, en Tenerife, el proyecto Timanfaya, que viene a tener un equipo parecido a este. Ahí el problema que tenía era más las circunstancias de esa orografía que tiene, subidas, bajadas, que no el propio vehículo que tenía resuelta el circuito perfectamente sin incidentes, después de varios años de proyecto sin incidente, ¿no?